Independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia son los principios que rigen la ética judicial. ¿Cómo se promueven y de qué manera son incluidos en los programas de estudio del Instituto de la Judicatura Federal? Se lo vamos a preguntar a un profesor e investigador, un juzgador con más de 25 años de experiencia. ¿Quieres saber quién es? Quédese con nosotros, estamos en la Escuela Judicial. Soy Verónica González, comenzamos. Y para hablar sobre ética judicial, hoy está con nosotros el magistrado Jorge Higuera Corona. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, tiene una especialidad en Derecho Privado también por la máxima casa de estudios, es maestro en Derecho Civil por la Universidad de Camerino, Italia, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y en el Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como secretario de juzgado, secretario de tribunal, fue designado juez de distrito en 1994 y desde 1997 se desempeña como magistrado de circuito. Ya son 25 años como impartidor de justicia. Bienvenido. Muchas gracias, licenciada. Bueno, y se me olvidó mencionar, autor de diversas obras precisamente que tienen que ver con el tema de hoy, ética judicial, y profesor de esta escuela judicial en esta materia. Así es. Pues cuéntenos con toda su experiencia, me contaba antes de iniciar la grabación del programa, cómo es que desde que inició esta materia dentro del curso básico, usted ha dado estas clases, cómo ha ido evolucionando la forma en que el Poder Judicial enseña la ética judicial. Bueno, tendría que empezar a señalar que a partir de la aprobación del Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, que se aprobó en agosto de 2004, y después se hizo la presentación oficial ante los plenos de la Corte, del Consejo y de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que fueron los tres plenos que aprobaron el Código finalmente. Fue en noviembre de 2004 cuando se llevó a cabo esa ceremonia solemne. Entonces, en el siguiente año lectivo, el curso anual del Instituto de la Judicatura Federal a nivel de toda la República, se introdujo la materia de ética judicial. En 2005 fue el primer año que se impartió ya como materia específica, aun cuando con un lapso muy corto de 1 hora diaria por una semana, es decir, 5 horas, es decir, 5 días por 1 hora cada uno de ellos, tratando de hablar sobre el tema, ¿no? Particularmente el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación. Después, a partir de 2006, que ya hubo un boom de aportaciones de muchas personas que han participado en la redacción de diferentes ensayos sobre ética judicial y libros incluso, ya se aumentó a 20 horas. En ese curso anual. Después en 2008 y 2009 otra vez se redujo a 16 y 2010 a 2013 otra vez se incrementaron a 20 horas y en el 2014 se suprimió como materia específica en el curso por estimar que debía de estar integrada transversalmente a todas las materias. Cosa que en realidad yo no compartí, no estuve de acuerdo, protesté por los medios legales conducentes y respetuosamente, por supuesto, ¿no? Ahí acudí con el ministro Azuela Huitrón, que era director del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial, que fue mi jefe en la Corte, que ahí fui también secretario de Estudio y Cuenta, y entonces con la confianza le comenté cómo es posible que se suprima la materia de ética, que los alumnos están muy interesados. Trataban de incluirla, ¿no? Bueno, sí, pero yo recuerdo que se habla un eje transversal como para que se incluyera en todos. ¿Pero qué pasó? Yo a lo que me refería era como materia, como tal, porque es donde se puede profundizar. Son muchas las publicaciones que se han llevado a cabo para poder analizarlas para que no se tocara de manera tan superficial. Exactamente, y cuando se puede hablar de la ética en otras materias, pues el tema central es la materia penal, la civil, la administrativa, la laboral, lo que se esté tocando. En derechos humanos tal vez esté más vinculado, es un poco más hacia la materia de ética judicial, pero siempre es necesario, y los alumnos, una vez que uno tiene la experiencia, piden precisamente que se incrementen las horas de... ¿Cuáles son estos principios, magistrado? ¿Qué es lo que dice el Código de Ética? Bueno, tiene una particularidad muy interesante que fue resaltada incluso por un autor extranjero de Argentina, el profesor Luis Vigo, que fue magistrado en Argentina en funciones e impartía la clase de ética judicial. Entonces él hizo
un ensayo sobre el anteproyecto de Código de Ética y como lo destacó, pero es un hecho real, es el único código en América Latina y en Iberoamérica que tiene una raíz constitucional porque en el 7º párrafo del artículo 100 de la Constitución General de la República se establecen los principios rectores de la carrera judicial. Ahí se enuncia en primer lugar la excelencia, después la independencia, la imparcialidad, el profesionalismo, la objetividad. Y en el Código de Ética se inicia con la independencia, el primer capítulo, la imparcialidad, la objetividad, el profesionalismo y la excelencia, compuesta de 17 virtudes judiciales, que cada uno de ellos, que este es el Código de Ética que se publicó a partir de 2004, con las reglas que contienen los diferentes capítulos, aparte de que hay una presentación, se explica cuál es la razón de su emisión, un preámbulo que fue redactado por el ministro, ya en paz descanse, Juan Díaz Romero, que también presidió ese instituto, ¿no? Estaba en la etapa final para llegar justamente que se inauguraba ese instituto y él lo dirigió en esos primeros años. Y entonces todo esto pues es motivo de análisis. Al rato a lo mejor podemos platicar sobre alguna cuestión concreta, digamos, para aterrizar. Mencionaba usted que hay un preámbulo y una manera de justificación, ¿no? Sí. ¿Por qué era necesario tener un código de ética judicial? Finalmente, estos profesionistas que llegaban y que llegan al Poder Judicial pensando en llegar a ser impartidores de justicia, ya tienen esos principios, ¿no? Sí. Se espera que ya tengan ese profesionalismo, esa excelencia, pero ¿por qué es necesario tener un código? Sí, se explica, por un lado porque fue una inquietud de las cumbres judiciales iberoamericanas, en particular la que se llevó a cabo el segundo año en el 99 en Caracas, Venezuela, que se le llamó Segunda Cumbre Iberoamericana, que en realidad era la quinta, porque había habido 3 previas en los años 90 en España, donde arrancó todo este movimiento de las cumbres judiciales iberoamericanas, de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia. Entonces ahí se tenía la intención, porque ya varios países tenían código de ética. A mí me llamó mucho la atención cómo un país como Honduras, ¿no?, centroamericano, desde 1987 ya tiene su código de ética. Y así varios países, Guatemala también lo tiene, en fin, Uruguay, Paraguay, y los principios Argentina. son similares, ¿no? Como pasó con el Código Judicial Iberoamericano. O sea, se sí hizo un análisis alguna vez de cuáles eran los principios y en todos invariablemente aparece la independencia judicial. En el Código de México, bueno, está la imparcialidad, la objetividad, el profesionalismo y Pero hay esa coincidencia con la independencia judicial. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir comentando este tema, la ética judicial, aquí en el Instituto de la Judicatura Federal. Regresamos. Ya estamos de regreso conversando sobre ética judicial y le preguntaba yo en el bloque anterior, magistrado, ¿por qué era necesario plasmar en un código estos principios que ya de por sí ustedes ya traían, ¿no? Ustedes ya desde al haber estudiado leyes, al empezar a impartir justicia, pues ya lo sabían, sabían que tenían que ser imparciales, tener independencia. Exactamente. Bueno, en la propia presentación se hace la explicación genérica. Y en el preámbulo, que incluso fue motivo de un concurso que, por cierto, estuvo frustrado porque no hubo una buena elección, digamos, para el preámbulo por parte de la comisión redactora, los plenos decidieron que mejor se rehacía y le tocó al ministro Juan Díaz Romero ser el redactor, con una fina pluma que tenía el señor ministro. Entonces hay una parte en donde lo explica perfectamente. La aparición de este código no obedece a que los juzgadores desconozcan o sean ajenos a estos principios, sino a la necesidad de plasmar en un documento de manera sistematizada las directrices que constituyen un referente institucional para incentivar y facilitar la reflexión crítica de cada juzgador sobre su conducta.
que esto los grandes juzgadores de antaño siempre lo han tenido. Y es el ejemplo que uno tiene con los buenos juzgadores con los que se forma, que va uno asimilando estos principios. No se necesita que haya un sermón para que uno se porte bien, haga las cosas correctamente, etcétera, sino simplemente ver cómo trabaja, con qué entrega, cómo llega a esa excelencia en su función jurisdiccional el juez o el magistrado, el ministro que le toca a uno, que sea su jefe, y uno aprende y finalmente el buen ejemplo, como lo dice Max Scheller en alguna de las publicaciones de la Corte sobre el tema de ética judicial, hacen que uno siga ese camino, pero no por imitación extralógica, sino por convicción de que uno quiere ser como esa persona valiosa en su función jurisdiccional y que hace una labor en beneficio de la colectividad, y que la escuela judicial tiene esa pretensión de que uno pueda, como maestro en todas las materias, pero en particular en la de la ética, poder hacer conciencia a las nuevas generaciones que van a llegar a ser jueces o magistrados en un futuro no muy lejano, que tengan ese compromiso de hacer su trabajo de excelencia para realizar la justicia, que es el valor máximo de las virtudes cardinales. Decía usted que se aprende del ejemplo. Sí. ¿En qué detalles de la actuación del juez se puede observar cada uno de estos principios? Esta excelencia, por ejemplo, hasta en la puntualidad. Sí, ¿no? Claro. Pero los otros principios. Sí, por ejemplo, en el trato a los justiciables, en el no ser prepotente o no ser una persona déspota, ni con el personal tampoco, sino respetuoso, que puede haber momentos difíciles que alguien comete errores y se le debe llamar la atención, pero con respeto y en su caso por los cauces legales, si fuera no lo necesario, pero siempre en ese ejemplo del respeto. Y particularmente de no hacer las antesalas eternas para los litigantes o los justiciables que quieren hablar con su juez para poder expresarle su situación de angustia de tantos asuntos que pueden tener graves, particularmente en la materia penal, como sabemos, ¿no? Pero también en la materia familiar sabemos que son bastante delicados, o en la materia civil, principalmente porque está por medio del patrimonio de una persona. Entonces, quien vive la problemática requiere que lo pueda recibir su juzgador. En el caso del juicio de amparo siempre se ha aceptado que las personas comparezcan a hacer el llamado alegato de oreja. Aun cuando ya hay unos códigos en Argentina de ética que prohíben que el juez escuche a una de las partes, tiene que escuchar a las dos. Pero si el otro no quiere comparecer ante el juez, entonces no tiene la posibilidad de hacer su alegato quien sí tiene el interés de hablar con su juzgador. Pero ahora creo que ya está en el Código Nacional de materia penal, en donde ya no pueden recibir de manera individual. Tienen que estar las dos partes. Tienen que estar las dos partes. Pero en realidad uno que lo ha vivido por tantos años, y que incluso en la Corte así se hizo también, de tener una agenda para recibir a las personas y poder expresar lo que ellos necesitan. Claro, todo tiene que estar documentado en el expediente, pero finalmente una frase que pueda llamar la atención y que uno acuda al expediente en esa acuciosidad que está uno obligado, puede ayudar a reforzar el criterio o a lo mejor matizarlo o hasta modificarlo. ¿En qué situaciones? Sí. Ahorita nos hablaba de esta parte, de la parte positiva, digamos, ¿no? Cómo se puede aprender de estos principios que se van proyectando en el día a día. Pero ¿en qué situaciones se enfrenta un juzgador, digamos, no ante la tentación, pero sí en situaciones difíciles que le pueden poner en problemas para él mantener una ética judicial, que es la que se espera? Sí, ahí ya tiene que haber de por sí una educación familiar en donde están los principios inculcados, ¿verdad? Desde el origen, en el aspecto de no caer en tentaciones tanto monetarias como de otro tipo que por ahí se dijo, yo a mí no me consta, pero ahí dijeron que algunos buscaban la forma de llevar algunas acompañantes, digamos, muy exuberantes y tal, para tratar de congraciarse y a lo mejor hasta invitar a una comida, ese tipo de cosas, pues uno obviamente... Hay muchas cosas en las que ustedes como juzgadores deben tener como mucho cuidado, ¿no? ¿Qué eventos podría enfrentar un juzgador en los que se ponga a prueba su ética? No sé, ¿podría darnos algunos ejemplos? Sí, podría dar varios ejemplos, pero me gustaría directamente acudir al Código de Ética, al capítulo de profesionalismo. Dos reglas las voy a vincular para un caso concreto. Dice 4.4. Estudia con acuciosidad los expedientes y proyectos en los que deba intervenir el juzgador.
Y 4.10, lleva a cabo por sí mismo las funciones inherentes e indelegables de su cargo. Uno tiene la obligación de revisar los proyectos que le pasan sus secretarias o secretarios con las constancias del expediente. Hay expedientes que son voluminosos. Una secretaria o un secretario pasa un proyecto proponiendo que se reponga el procedimiento porque no obra una constancia que el juez omitió recabar para poder resolver el asunto. El proyecto va en ese sentido. Si yo como magistrado que no me comprometo y doy por bueno lo que me dice mi secretaria y así lo paso a mis compañeros en un colegiado, pues los otros dos seguramente compañeros van a aprobar el asunto porque así lo dice el ponente. Pero yo como ponente tengo que ir al expediente a revisar que efectivamente no exista esa constancia. Y fue en enero, cuando regresa uno de vacaciones, estaba yo sufriendo ahí para tratar de ver todo el expediente, y ya en la página 600 me daban ganas de decir, creo que sí le doy por bueno lo que me dice mi secretario. Pero continúo porque uno tiene que hacer su trabajo completo hasta el final. Y de repente ahí aparece la constancia que decía que no estaba en el expediente. Entonces ahí está lo que marca el Código de Ética, hacer su trabajo con acuciosidad y revisar personalmente, no delegar en los demás lo que a uno le corresponde, que es la responsabilidad de decir a sus compañeros integrantes del colegiado, efectivamente, si está la constancia o no está la constancia, pero yo ya la revisé personalmente. Entonces, qué vergüenza habría sido que lo apruebe el colegiado, le llegue al juez y el juez conteste, sí estaba en la página 623, chispa. Entonces, es ahí donde hay un ejemplo nada más, pero podríamos poner otro. Vamos a una pausa y seguimos comentando esto y nos muestra más ejemplos. Vamos a la pausa, no se vaya, estamos en Escuela Judicial. Ya estamos en la parte final del programa de hoy, hablando sobre ética judicial, cómo es que se enseña en el curso básico de formación y preparación para secretarios. Y nos comentaba algunos ejemplos, magistrado, de cuando se pone a prueba la ética de un servidor público. Sí, en este caso de los jueces. Exactamente. Por ejemplo, una de las virtudes judiciales es la justicia. Uno lo sabe uno desde que es estudiante, aspira a realizar la justicia, nada más que la justicia tiene que tener un cauce legal. No puede uno resolver nada más porque uno tenga la pretensión de ser un Don Quijote y hacer las cosas fuera del marco de la ley. No, uno tiene que estar dentro del marco de la ley. Y a veces no es fácil ese camino. Ahí tiene que haber un esfuerzo mayor, se requiere más exigencia para tratar de fundar y motivar correctamente. Un caso que me tocó cuando era yo juez en Reynosa, Tamaulipas, en 1995, un caso dramático a mí me parece. Tal vez hoy se podría enfocar de otra manera. Ahorita mejor lo relato primero y después hago ya los comentarios. Es el caso de un joven que cometió un delito federal y entonces está en el reclusorio federal en Reynosa. La mamá, que era la única que apoyaba a este joven con quien vivía, clásica madre que consiente de más a los hijos, comete el gravísimo error de acceder a lo que le pidió el hijo, que fue que le llevara los psicotrópicos que le hacían falta en una visita al penal. Entonces, obviamente, en la revisión la detectaron que llevaba, por más que trataba de esconder en sus ropas íntimas, fue descubierta y entonces fue consignada al juzgado. Implicaba una pena mínima de 10 años, porque es un delito grave de introducir a un penal los psicotrópicos. Entonces a mí me dolió mucho ese caso, me parecía verdaderamente una situación tan difícil para esa familia y para esta pobre señora de que había cometido ese error de tener que pagar una pena tan grande. Entonces, con la formación que nos dio la Suprema Corte a los jueces que nos nombraron en el 94, que nos dieron varios cursos ahí en el pleno de la Corte en las tardes, nos daban la orientación, yo tomé mis apuntes, etcétera, y entonces saqué mis apuntes para tratar de, en lo jurídico, tratar de algún atenuante, alguna forma de aminorar para ya la sentencia de la señora, y que esa pena mínima de 10 años yo pretendía que fuera de 3, justificando atenuantes,
Y tuve que hablar con el agente del Ministerio Público para decirle, porque apelando, probablemente en la apelación iba a ser revocada para aplicar la pena que correspondía, estrictamente conforme a la ley. El agente del Ministerio Público, que fue un agente sensible, dijo, bueno, que sean 4. Dije, bueno, que impongo 4, buen comportamiento, en un par de años, año y medio puede estar fuera la señora. Y entonces de esa manera se resolvió. Hoy sería tal vez juzgar con perspectiva de género, con tratados internacionales, la situación de vulnerabilidad que estaba la señora, etcétera, ¿eh? Tal vez otro enfoque, pero en aquella época, hace más de 25 años, pues tenía uno que ir siempre estrictamente, y más en materia penal y en el tema de psicotrópicos, ¿no? De narcotráfico, que es conocido popularmente. Entonces, bueno, eso... Pero sin duda influyeron todos estos principios. Esos principios aprendidos del ejemplo de los buenos juzgadores con los que uno se formó, sin que existiera todavía documentado formalmente en un código de ética que muchos años después se expidió. Pero finalmente eso es lo que se señala en el código, ¿no? Se recogen esos principios que siempre han estado presentes. A usted le tocó formarse, sobre todo con el ejemplo, ¿no? de sus jefes, ¿no? Ahora ya está la clase de ética judicial en este curso básico. ¿Cómo la enseña a los futuros juzgadores? Que claro, también se forman del ejemplo de los juzgadores que ya están ahora, pero ¿cómo se enseña? Sí, bueno, principalmente es del método expositivo, pero también participativo, ¿no? Ya les dejo tareas. Hay algunas películas también interesantes para tratar el tema de ética judicial de juzgadores, incluso. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la de Rojo, de un juez suizo que entra en un conflicto moral precisamente por la forma como resuelve un asunto y mejor se jubila queriendo purgar su culpa, ¿no? Entonces, en fin, es muy interesante. También. Es de Krzysztof Kieslowski. Y también hay otra que se llama La lapidación de Soraya, de lo que sucedió creo que es en Irán. Y llevan un supuesto procedimiento totalmente misógino en contra de la pobre mujer, que es a la que lapidan, por algo que no cometió y que el marido inventó precisamente para ya separarse de ella y poder irse con otra mujer más joven, ¿no? Entonces, una herramienta... Son herramientas ahí que también hacen la reflexión, ahí está la participación de ellos. Y en cuanto al código de ética, pues vamos analizando las diferentes reglas y hay muchos ejemplos concretos que van documentando la forma como en la práctica se han dado los ejemplos. Habría otros ejemplos, alguno es un poquito tal vez medio dramático, lo comento rápido, no, ya no da tiempo a lo mejor. Quisiera que nos dijera cuál es la respuesta de los alumnos. La respuesta es muy positiva porque hay una parte en donde deben de calificar a los profesores y entonces en sus comentarios son muy buena la clase, pero debía de ampliarse porque es muy poco el tiempo. O tiempo atrás, sí están interesados en años atrás decían, ¿por qué no esta materia se imparte al inicio del curso y por qué ya casi al final se está impartiendo? ¿Por qué sucede esto? Eso así se hizo cuando se empezó a incluir la materia en el 2005 y en los años siguientes siempre fue así, pero ya el año pasado se incluyó en primer lugar. Es la primera materia en enero que se imparte en el curso anual gracias a la Escuela Judicial, al Instituto de la Judicatura Federal, al Consejo de la Judicatura que tuvo a bien aprobar este nuevo programa y de esa manera arrancamos con la clase de ética judicial. Ya analizamos también los números de ética judicial que se publicó, la serie Ética Judicial por parte de la Corte. ¿En qué año se hizo esta serie? Esta serie inició precisamente en 2004. Una vez que se aprobó el Código de Ética. Y el ministro Juan Díaz Romero, que escribió el ABC de la deontología judicial, el número 3 de la serie Ética Judicial, hay una parte en donde hace referencia precisamente a esa excelencia de los buenos juzgadores. Brevemente le hago la referencia, dice el ministro, el juez debe dedicarse al trabajo de manera sostenida y apasionada, y debe estar dispuesto a sacrificar las horas de descanso y aún las de convivencia familiar, como sé que ordinariamente viene sucediendo, pese a que muy pocas personas se den cuenta de esta virtuosa esclavitud. Entonces, pues tiene que estar uno ahí de tiempo completo y sabemos que en los juzgados, sobre todo no sé, ahora ya no conozco mucho del sistema penal acusatorio, pero en la época que me toca vivir como juez de distrito mixto, había que estar ahí en la declaración preparatoria en la madrugada, a la hora que fuera, o los cateos, ¿no?, que pedían la orden respectiva, y tiene uno que trabajar fin de semana igualmente.
En fin, y en tribunal colegiado, aun cuando no tiene que estar uno en la presencia física, sí tiene uno que estar con los asuntos para estudiar y resolver de la mejor manera, siempre buscando la realización de las virtudes cardinales como la principal, que es la justicia. Magistrado, se nos terminó el tiempo, como bien mencionaba, y no quería dejar pasar esta oportunidad de que nos compartiera su experiencia como profesor sobre este tema que sabemos que usted le ha dado seguimiento, ¿no? Y le agradecemos mucho. Al contrario, ha sido un placer conversar con usted. Encantado. Muchas gracias. Gracias también a usted por su atención, gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González y como siempre lo invito a que se quede en la señal del Canal Judicial.